un tema que tiene que ver con aquello que muchas personas todavía dudan de lo que viene a ser la reencarnación. La reencarnación. Probablemente nos ha ocurrido a todos nosotros alguna vez. Se denomina lo ya visto, déjà vu. De repente, en una zona que no hemos visto jamás, sentimos una extraña sensación de familiaridad. De manera misteriosa se produce una sensación de que hemos estado allí antes. ¿Podría ser eso posible? ¿Qué ocurre con la persona que has elegido compartir tu vida? ¿Os habéis conocido antes, como algunos creen, en una vida anterior? La mente humana se ha aferrado a la idea de la reencarnación durante miles de años. En algunas culturas tal teoría fue contemplada como una amenaza, anunciando consecuencias tremendas a una vida injusta y deshonesta. ¿Podrían las malas acciones cometidas en esta vida llevarnos en una siguiente reencarnación a un nivel más bajo en forma de animal o de insecto, por ejemplo? Por el contrario, ¿una vida meritoria podría ser recompensada en una próxima reencarnación? La creencia en la reencarnación es una convicción tan vieja como la fe de la humanidad en una fuerza divina que crea y juzga al mundo. La aplastante mayoría de los habitantes de la Tierra creen en la vida después de la muerte. Pero también existe otra buena parte que se inclina hacia la idea de que el alma no está destinada solo al cielo o al infierno, sino que vuelve a la vida en otro cuerpo físico. ¿Qué evidencia hay en la que se pueda apoyar esa visión, especialmente cuando la inmensa mayoría no recuerda nada de sus vidas anteriores? Mucha gente tiene la sensación de que no puede existir la reencarnación porque no recuerdan su pasado. Mi respuesta es que sí, sí recordamos. No tenemos los detalles, pero hay ciertas huellas y claves sobre quiénes somos. La clase de música que preferimos, la gente que más nos atrae, el tipo de comida que nos gusta, la música que escuchamos, la ropa que vestimos, ciertas épocas históricas con las que nos identificamos. Son señales de dónde hemos estado anteriormente, de manera que nuestra encarnación actual o nuestra vida presente es una combinación de todas las experiencias por las que hemos pasado. ¿Cuándo echó raíces por primera vez el concepto de la reencarnación? Para descubrir el misterio nos hemos de embarcar en lo más profundo de una búsqueda en la antigüedad, porque el mundo arcaico nos ofrece unas pistas muy seductoras sobre las primeras inquietudes de que la vida ciertamente trasciende a la muerte. Es una creencia que data desde la Edad de Piedra. Desde tiempos inmemoriales, muchas sociedades primitivas enterraban a sus muertos en posición fetal. ¿Podría eso quizás sugerir la creencia en la reencarnación? ¿Preparaban a los muertos para un posible regreso a la vida? En la actualidad, la India sigue siendo uno de los vínculos más vitales con el pasado. Allí el hinduismo es el camino predominante de la fe. Con una antigüedad de 5.000 o 6.000 años, la mayor parte de su origen sigue siendo un misterio. Es la religión más antigua de cuantas se practican actualmente en cualquier parte del mundo. La aceptación de la reencarnación es fundamental en el hinduismo. Se cree que la vuelta a la vida de una persona en un cuerpo físico es el resultado de cómo vivió esa persona en su vida anterior. Para los seguidores de la fe es fundamental escaparse del interminable ciclo de reencarnaciones. El proceso recibe el nombre de karma. El objetivo último es romper esa cadena que nos ata, permitir que el alma vuelva a su ser. De esa manera se evitan nuevas reencarnaciones. Te liberas, según la teoría,
Cuando vences los deseos egoístas por completo, cuando te vuelves compasivo, cuando tu corazón se abre a todo el mundo y cuando estás preparado para unirte a tu ser. Eso ocurre cuando te escapas de la voluntad de samsara, como dicen los hindúes, pero mientras seguimos implicados con nuestros deseos, volvemos una y otra vez. Seguimos reencarnados y tenemos karma por resolver para cumplir la ley de causa-efecto. Esa voluntad nos domina hasta que nuestra alma madura y consigue ese estado de realización interior. Concluido nuestro karma, no hay ya razón para regresar a este mundo. Entre los hindúes, las vacas son consideradas sagradas. ¿Por qué? ¿Es que existe la convicción de que los animales también tienen alma? Si es así, ¿también ellos están sometidos a las leyes del karma, al ciclo del nacer y volver a nacer? Según el hinduismo, uno puede volver a nacer pasando de ser humano a animal e incluso descender a niveles más bajos. Nos encontramos con que el karma y la reencarnación no son algo progresivo. Todo depende de las acciones que uno lleva a cabo en su vida. Uno podría volver a nacer en forma más baja o podría reencarnarse como un dios. De entre todas las religiones orientales, ninguna se adhiere más fuertemente a la creencia de que todo el mundo sufre un proceso de reencarnación que el jainismo. En el jainismo nos encontramos con la idea de que el alma no solo aparece en los seres humanos, sino en todo lo que existe. En los animales, en las plantas, en los microorganismos, incluso en la vida mineral. El alma puede ir progresando, pasando de una forma de vida a otra, de las rocas a las plantas, de ahí a los animales y luego a los humanos. Sin embargo, el cuerpo físico humano es el único en el que las almas pueden ser liberadas. Tan comprometidos están los Jains con la creencia de la reencarnación que para evitar la destrucción de la más insignificante de las criaturas, muchos se ponen máscaras en la cara para evitar ingerir el más diminuto de los insectos. Insectos que, según los Jains, han podido ser alguna vez seres humanos. Creen que si son responsables de tomar la vida de otros seres, ellos se volverán a reencarnar de nuevo para pagar la deuda por su pecado. En el Tíbet, el budismo, originalmente procedente de la India, ha sido la religión nacional durante 1400 años. Uno de los textos fundamentales de la filosofía budista es el Libro de los Muertos. Una vez que ha fallecido una persona, un lama o sacerdote leerá los pasajes del libro para ayudar al alma de la persona fallecida a elegir nuevos padres y un ambiente adecuado para su siguiente reencarnación. Las oraciones son formuladas con la intención de guiar y ayudar al alma a prepararse para su nueva vida física que estaba determinada por las acciones y logros de la que acaba de concluir. Dicha creencia alcanza su máxima importancia en la selección del líder espiritual budista tibetano, el Dalai Lama. Desde 1694, todos los Dalai Lama han vivido en el Palacio Potal, desde donde se dominan las vistas de la ciudad de Lhasa. En 1959, cuando la China comunista invadió el Tíbet e impuso el régimen militar, el Dalai Lama actual huyó de la capital y se refugió en la India. En el exilio continúa desempeñando la función de ser la cabeza religiosa de millones de budistas asiáticos. Pero ¿cómo llegó él a ocupar ese papel tan reverenciado y sagrado? Cuando el 13º Dalai Lama murió en 1933, los líderes religiosos inmediatamente iniciaron la búsqueda de un sucesor. Pero tenía que ser la reencarnación auténtica de los que le habían predecido. ¿Cómo iba a ser identificado? El procedimiento habitual es que el Dalai Lama anciano, antes de estar cerca de la muerte, habitualmente sabe cuándo va a morir, redacte algo parecido a un testamento, escribe cartas y deja pistas a su pueblo. Me gusta esa zona, me gusta esa ciudad, me gusta esa familia. Y estas claves se tienen en cuenta.
Luego, cuando ya ha muerto el lama, todos los psiquiatras, ya sabes, los de la corte, todos los Jan Dixon del Tíbet, los psicólogos y astrólogos profesionales, se reúnen y se les consulta. Pensamos que está al noroeste y creemos que vive en esta clase de casa y en este tipo de familia. En lo profundo de las montañas de Qinghai, en la remota provincia occidental de China, en 1935, en el seno de una familia pobre, nace un joven llamado Lamo Dondrup. No haréis ninguna imagen o nada que se le parezca de lo que está allá arriba en el cielo o abajo en la tierra, o que se encuentre bajo las aguas. No os inclinaréis ante ellas ni las adoraréis, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy un Dios celoso, que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no cumplan mis leyes. Éxodo capítulo 20. Eso ha suscitado muchas preguntas entre la gente. ¿Qué sentido tiene? Los que creen en la reencarnación piensan que la traducción es de generación a encarnación, de modo que el significado es que los padres serán visitados hasta la tercera y cuarta encarnación. En otras palabras, el alma volverá y habrá que dar cuenta más tarde, en un sentido kármico, de los pecados que experimentó o cometió en esa vida precedente, en la tercera y cuarta generación. Otro ejemplo de una cita que puede referirse a la reencarnación procede del Antiguo Testamento y se encuentra en el libro de los Salmos. Conduces al hombre hacia la destrucción y dices: volved vosotros, hijos de los hombres, porque 1000 años ante ti son como un ayer que ha pasado y como centinela en la noche. Salmo 90. Una interpretación del referido pasaje viene de la mano de los antiguos místicos judíos, quienes creían que había unos ciclos de 1000 años de duración entre las reencarnaciones físicas del alma humana. Una de las tradiciones más misteriosas del judaísmo es un bloque de creencias místicas conocido por el nombre de Cábala, una palabra hebrea que significa recibir. Se cree que las bases de la Cábala originariamente fueron entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Posteriormente fueron transmitiéndose secretamente de generación en generación. El libro clave del estudio cabalístico es el Zohar, cuyo significado es esplendor. Es un tratado amplio sobre la relación de la humanidad con el Ser Supremo, sobre la reencarnación y sobre la naturaleza del alma. Hay 3 aspectos del alma en la Cábala. Está el Nefesh, que es el alma vegetativa. Está el Ruach, que traducido podría ser llamado el viento o el espíritu, que es más que animal, o lo que algunos traducen como el alma emocional. Y luego por fin está el Ensama, el alma superior, endiosada, intelectual. Con la muerte el Nefesh y esos 3 aspectos han de pasar por la Gehenna, y es entonces cuando empiezan a separarse. En ese momento el alma se prepara para volver a nacer. Una vez que ha pasado por dicho proceso, y según algunos hay espíritus endiosados que le ayudan a tomar decisiones, le aconsejan cuál debe ser el siguiente paso hacia ese cuerpo en el que se encarna y las lecciones que necesita aprender en la vida siguiente. El estudio de la Cábala alcanzó la cima de su popularidad en la España del siglo XV. Fue allí donde la aceptación judía de la reencarnación se generalizó. En 1492, el mismo año en el que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, el rey Fernando y la reina Isabel decretaron una de las proclamas más devastadoras contra los judíos. Fueron expulsados de España en masa. Muchos de aquellos judíos huyeron a otros lugares de Europa. Una vez allí, conservaron intactas sus tradiciones religiosas y prosperaron durante cientos de años. Pero con el nacimiento de la era moderna y la creencia en la reencarnación y el misticismo, fueron suprimidos en gran medida.
la muerte clínica, muchos han sido capaces de ver su propio cuerpo desde fuera, desde el exterior, como si fueran una entidad separada. Algunos incluso han descrito lo que ocurrió en la sala del hospital cuando su corazón técnicamente había dejado de latir, mientras desde todo punto de vista científico estaban muertos. Pueden contarte cosas que ocurrieron en otras partes del hospital, o en otra parte de la ciudad, o en otra parte del mundo. Y de hecho se ha verificado cómo una mujer, mientras tenía su experiencia próxima a la muerte, pudo oír de qué estaban hablando cuando estaban firmando el acta de su defunción y decirlo después. Es un ejemplo de investigación científica que puede sugerir la continuidad de la consciencia después de la muerte. A pesar de tal evidencia, hay quienes encuentran que la reencarnación es imposible de aceptar. La razón más aducida es que muy pocos de nosotros, si es que hay alguno, somos capaces de recordar una vida anterior. Aunque pueda parecer que sería útil si fuésemos capaces de recordar nuestras vidas pasadas, yo creo que existe una razón muy conveniente para que no lo hagamos, y es ver si es que hemos aprendido la lección. Esto es una gran escuela, nuestro mundo, este planeta en el que vivimos. Y si nuestra conducta depende del premio o del castigo, eso no sería suficiente. Tenemos que comprobar si realmente nos llega al corazón. Por ejemplo, ¿somos no violentos o compasivos porque esa es nuestra naturaleza o porque lo llevamos dentro del corazón o porque sabemos que hemos sido castigados por ello en el siglo XV o premiados en el siglo XVII? ¿Realmente lo llevamos dentro de nuestro corazón? Quizá la respuesta de qué es lo que hay detrás de la muerte no lo sepamos hasta que efectivamente la suframos. Pero si tenemos en cuenta la evidencia y los documentos que hablan de la vida después de la muerte, resulta que la muerte no es tan terrible como algunos consideran. Más bien la muerte sería el principio de un nuevo ciclo.